Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos un 12% de probabilidades de tener cáncer de mama. Eso es así. No, yo cuando empecé hace 11 años, la genética, bueno, se escuchaba, pero nada que ver. Ahora sí, ahora es muy distinto. El Ministerio hace 2 años aprobó la cartera de servicios de pruebas genéticas que ya se incluyen en la Seguridad Social y ahora están peleando para que salga ya por fin el MIR en genética. Bueno, como siempre te comparas con lo que no eres, entonces ves a estas startups que empiezan y que en 3 años han hecho una ronda de 1 millón y han crecido y dices, y yo llevo aquí 11 años peleando. Pero es verdad que, jolín, cuántas empresas duran 11 años. Camino, sí. Siempre lo digo, y esto ya es irnos del guión, pero me da igual porque es un mensaje súper importante. Sí. Yo siempre le digo, es súper importante la gente que te rodea. Provocábamos mutaciones en plantas poniéndolos en las neveritas estas de radiación ultravioleta, sí, que son las mismas cuando nos hacemos las uñas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de Mindcast. Hoy tenemos una entrevista muy especial, puesto que contamos con Loreto Crespo, que es una de las cofundadoras y CEO de la plataforma Genotipia, una plataforma que se dedica a la divulgación y a la formación de cursos de genética. Así que yo creo que va a ser un tema súper interesante, puesto que hasta ahora no habíamos hablado ni habíamos detallado sobre este tipo de temas en el podcast. Yo creo que va a quedar un podcast muy guay. Así que bienvenida, Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. No sé si va a ser uno de los podcasts más interesantes o el más aburrido, ya veremos. No. A ver, está claro que va a ser un podcast friki, altamente friki, pero bueno, también nos gusta eso. Vamos a ver. Pero sí que estábamos comentando que creo que va a ser uno de los episodios que más vamos a aprender, porque al final pues nosotros somos teleco y pues de biotecnología, genética y demás, pues yo por lo menos no tengo muchísima idea. Yo creo que mi máximo nivel de biología fue tercero de la ESO. Aprendí de milagro lo que era una proteína esto se pone interesante. Y ¿vale? ahí me quedé, así que yo soy potencial... Tranquilo, yo tampoco tengo ni idea. Soy potencial target de la divulgación. Yo particularmente sí que estoy muy interesado, puesto que creo que lo comentamos en el primer episodio. Yo no quería ser ni estudiar ingeniería de telecomunicaciones, sino que quería ser cirujano cardiovascular y neurocirujano. ¡Ostras! Sí, es una cosa bastante... Yo creo que la medicina ha perdido al mejor cirujano, pero bueno, pero se quedó ganamos un buen ingeniero. Bueno. Así como la humildad por delante, ¿no? Pero bueno, yo a lo que te decía, estoy muy interesado en la medicina y particularmente la genética. Me acuerdo de algunos problemas de cuarto de la ESO de genética de Mendel, que eso era, bueno, muy duro, particularmente para mí. Una vez que lo conseguí, una vez que practiqué con 100 problemas, sobre todo con el gen dominante, el gen recesivo, la herencia genética, los guisantes, una barbaridad. Así que bueno, hablaremos de todo eso. La primera pregunta es, para que te conozca la audiencia, ¿cómo te definirías con 3 adjetivos? Vale, diría... No me tienen por qué gustar, ¿no? No. Vale, voy a hacer una mezcla entre lo que me gustaría y lo que me dicen. Impaciente, vale. Yo creo que ese podría ser uno. Camaleónica, me suelo adaptar a todos los ambientes, habidos y por haber. Y no me gusta, pero igual hay un poco motoreta, ¿no? Ahí... Intensa. Vale, me gusta, genial. Intensa. Sí. Yo creo que no me gusta, pero vale. No, pero... sí, intensa bien. En el fondo siempre es bueno, ¿no? Y en su justa medida, no sé. Sí, claro. Exacto. A ver, soy Géminis, quiero decirte. A ver, en el trabajo siempre hay que ser un poco intenso. De hecho, yo creo que de nosotros dos tú eres el más intenso. Sí, pues yo soy más mente fría, me parece. Yo creo que la parte comercial y la parte técnica, ¿no? Y intentamos ahí hacer un balance. Bueno, un buen medio. Sí, Alberto siempre es como, tenemos que hacer esto, tal, no sé qué. Alberto, orden, tranquilo. Pues yo tengo las dos en una. ¿Cuánto dinero cuesta esto? Claro. ¿Cuánto tiempo cuesta? O sea, hay que darle forma. Eso es un buen team. Muy bien. Sí. Vale, pues bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Como siempre, empezamos un poco por tus orígenes, el desarrollo profesional, que al final es la motivación de este podcast, pero siempre transcurren nuevos temas y nuevas cosas. Pero bueno, ¿cómo empezó esa Loreto de pequeña? ¿Qué inquietudes tenía? ¿Cuáles fueron sus referencias? Cuéntanos un poquito. Pues, a ver, es curioso porque tú querías ser cirujano cardiovascular y yo quería ser actriz. Entonces partimos de eso. Pero bueno, la Loreto de pequeña. Luego me he dado cuenta con el tiempo que algunos de los rasgos de la Loreto de pequeña tienen que ver mucho con el emprendimiento. Yo jamás me había planteado emprender, la verdad. Yo quería ser actriz. Mi cabeza racional en bachiller me dijo, a ver, igual arte dramático, no. Y entonces me dijeron...
Y me gustaba medicina, pero me da un poco esto la sangre. Las ciencias básicas, que las considero fundamental, pero no son para mí porque soy impaciente y quería algo más aplicado ya a la sociedad, a la industria. Y no sabía muy bien qué hacer. Y me apunté al doble grado de Derecho y Administración. Y el primer año de carrera, que me gustó, la verdad, Derecho y ADE, pero echaba mucho de menos la ciencia. Y entonces dije, la he cagado, me tengo que cambiar. Y como nunca es tarde, si la dicha es buena, pues me cambié a biotecnología. En realidad me cambié a ingeniería química. Y de ahí me llamaron de la subasta de biotecnología. Menos mal, porque el día que yo entré en ingeniería química y vi ahí 100 tíos, 2 tías y asignaturas como electro, no sé qué, digo, ¿pero qué hago yo aquí, señor? Y no, al final acabé biotecnología. Y ese fue un poco mi recorrido. Entonces, de pequeña os contaba, entonces yo acabé biotecnología, no tenía claro que quería emprender. Yo hice biotecnología un poco porque no sabía muy bien qué hacer, como veis, estaba un poco perdida. Y el segundo año de carrera ya dije, me he vuelto a equivocar, pero dije, Loreto, por Dios, acaba algo y ya está. Y entonces acabé biotecnología. Es verdad que en España la biotecnología, que yo creía que era una carrera más enfocada a la industria, a la sociedad, pues está bastante enfocada a la investigación, ¿no? Como es España. Pues hacer la carrera, para luego hacer un máster oficial, para luego hacer un doctorado. Y yo sabía que ese camino no lo quería. No era para mí. Y bueno, ahí tuve la suerte de conocer a un catedrático de genética que buscaba a alguien que hubiera estudiado biotecnología, pero que tuviera dotes más de gestión o liderazgo para otras cosas. Estuve colaborando con él y en una de esas es cuando me contó pues todo el tema de la genética en España, que de esto hablaremos ahora, todo lo que pasaba, y me propuso esta idea, que ahora genotipias mucho más de lo que empezamos, ¿no? Sí. Pero bueno, una idea de acercar la genética al profesional clínico, porque España es el único país de la Unión Europea que no tiene especialidad médica de genética. A día de hoy, bueno. O sea, igual que tú haces medicina y luego haces cardiología, neurología, pediatría, genética no la haces. Entonces, claro, el médico apenas estudia genética en la carrera. Mendel no sé ni siquiera si lo tocan, fíjate lo que te digo. Y el que estudia, no quiero decir eso, los médicos tienen una parte, pero es muy pequeñita, como una cuatrimestral de una troncal, o sea, muy poco, en 6 años. Y los que realmente estudian genética son los biólogos, pero luego el que atiende al paciente es el médico. Entonces, ahí hay una falta de... ¿Y eso en qué repercute? Bueno, repercute en... A ver, la genética siempre tiene 3 pilares fundamentales a nivel sistema sanitario, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo nuestro es un sistema sanitario reactivo, no preventivo, o sea, vamos a paciente ya enfermo. Entonces, la genética tiene una parte muy importante en prevención. Hay muchos test diagnósticos, es el famoso caso de Angelina Jolie, yo siempre lo cuento, ella sin tener nada se hizo un test porque tenía madre, tía, abuela del mismo linaje con un acierto, con el cáncer de mama. Y claramente ella, o sea, yo siempre digo, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos un 12% de probabilidades de tener cáncer de mama. Eso es así. Si encima te sale un test con una mutación en uno de los genes más famosos, que es el BRCA1-2, ¿os suena esto? Ni idea. Estos genes, más o menos. Un poquito, sí. Pues esa probabilidad puede subir del 12 hasta un 60 y pico, 80 y pico, 90%. Qué barbaridad. Entonces, claro, en este caso la genética que hace a nivel preventivo, pues sin estar tú enfermo, pero si tienes familiares que han tenido una enfermedad hereditaria, pues si te haces el test y te sale la mutación, ostras, sabes que en un 80% de probabilidades probablemente vas a desarrollar la enfermedad. En función del gen mutado y de las condiciones, ya el médico te dice, pues hazte mamografías antes de tiempo, no te esperes a los 35 años o 40, haztelos antes o hazte chequeos. En el caso de Angelina era muy claro porque era una mutación muy severa y 3 de sus familiares femeninas en el mismo linaje habían tenido cáncer de mama. Quiero decir, era obvio que lo iba a tener, entonces en su caso fue doble mastectomía directamente. Claro. Y ella se operó y se quitó las mamas sin tener ningún cáncer diagnosticado. Sí, sí. Entonces en ese pilar es muy importante la genética a nivel preventivo. Entendemos aquí que la genética solo es importante a nivel preventivo o es importante si tienes enfermedades hereditarias. Aquí es muy importante los antecedentes familiares. Esto en medicina es complicado. O sea, a mí en otros países sí que te hacen en una primera visita al médico pues unas preguntas, ¿no?, de antecedentes familiares, sobre todo de las enfermedades hereditarias. Aquí no. A mí yo he ido al médico de cabecera y rara vez me han preguntado
Sí, antecedentes de has estado operado tal, pero has tenido Sí. familiares con cáncer de mama, de ovario, melanomas, los más hereditarios, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, que también hay algunas que son hereditarias, eso no se pregunta. Sí, yo sí que recuerdo alguna Depende, pregunta, o sea, depende depende, del ¿eh? médico, yo Y creo, también tú eres más joven que yo, entonces a Ah, lo puede mejor, ser. ahora ya, no, yo cuando empecé hace 11 años, la genética, bueno, se Ya. escuchaba, pero nada que ver, ahora sí, ahora es muy distinto. El Ministerio hace 2 años aprobó la cartera de servicios de pruebas genéticas que ya se incluyen en la Seguridad Social y ahora están peleando para que salga ya por fin el MIR en genética, Claro. que los Guay. médicos puedan elegir genética. Que sería lo Sí, la verdad interesante. que en ese aspecto se están poniendo las pilas. O sea, Sí. yo también estoy un poco más en contacto con el tema MIR, EIR y todo eso por mi pareja y demás. Y sí que están saliendo más especialidades, tanto en enfermería, supongo que en Sí. medicina también. Han subido de categoría las enfermeras Sí. y los enfermeros, que ya no son categoría B, son categoría A. O sea, que en ese aspecto creo que se están poniendo bastante las pilas. No siempre vamos a hablar mal de la administración pública, No, algunas no, cosas no. lo hacen bien. La Y cosa no es criticar, es ver de dónde Sí. venimos y evolucionar. la pregunta que me surge un poco es sobre todo este tema de los test genéticos, cómo de accesibles y cómo de viables son para implantarlos en la sociedad, o sea, como medida preventiva, igual que, por ejemplo, no sé si es a nivel nacional o en la Comunidad Valenciana, hacen test de heces a partir de no sé qué edad, porque al final el cáncer colorectal es uno de los más, no sé si con más incidencia o con más mortalidad, pero bueno, es una medida que se toma hasta a partir de cierta edad, siempre tienes que hacerte esos Sí. test. No sé hasta qué punto es viable implementar, pues oye, a partir de los 20, 25, 30 años, implementar ciertos test Genéticos. Bueno, esto es justamente lo que el Ministerio acaba de sacar. Está regulando un poco qué pruebas genéticas están dentro de la cartera de la Seguridad Social, porque recordemos que somos un sistema de salud público. Entonces, a nivel privado, estos test están disponibles y los puedes hacer. Lo suyo sería que si tienes antecedentes familiares no tengas que ir al privado a hacerte estos test, Claro. sino que te los incluyan. Entonces, bueno, como no existe la especialidad, esto no está muy bien regulado. Hay hospitales que a lo mejor tienen unidades fuertes en genética y si tú vas al médico o el oncólogo mismo que trata a tu madre, a ti ya te dice, tu madre, tu tía, te mando el test, pero hay en otros que no. Entonces, claro, esto no está regulado. En España, en función del hospital y de la comunidad, es distinto y ahora quieren regularlo y por eso ha salido esta cartera común para ponerla en común y que todos tengamos acceso a las mismas pruebas. Ahora hablaremos un poquito más sobre tu campo en el siguiente bloque, pero sí que me gustaría preguntarte porque tengo ciertos antecedentes familiares. En mi caso, mi abuelo sí que tenía enfermedades cardiovasculares y falleció. Tenía muchas teclas como lo que se decía antiguamente, Sí, lo que se dice, ¿no? ¿no? De que pues, le fallaba el riñón, también le fallaba algún órgano interno, otro órgano interno, pero sí que falleció por infartos blancos y tenemos antecedentes cardiovasculares en la familia. Entonces, ¿En el mismo linaje? sí. Entonces no sé si en el ámbito cardiovascular también entiendo que se deberían hacer este tipo de estudios genéticos para prevenir. Sí, justo en onco y en cardio es donde hay enfermedades hereditarias que pueden, por ejemplo, algunas muertes súbitas, esto es un fallo, es una mutación en un gen. Entonces, si se hubiera sabido o se hubiera hecho una prueba, pues a lo mejor te ponen un marcapasos o, en fin, estás más controlado. Porque las muertes súbitas siempre van asociadas a alguna cardiopatía. O Sí, normalmente suelen ¿no? ir normalmente, pero, o sea, por ejemplo, cuando te hablo de cánceres hereditarios, hablamos de que un 15% o un 20% de los cánceres se deben a hereditario, que lo has heredado. El resto es ambiental, o sea, hay un montón de cosas. Pues en cardiovascular también creo que esto era un estudio, ahora no me acuerdo si uno de cada... Es que me lo voy a inventar, entonces no sé si era uno de cada 10 o una de cada 100 muertes súbitas eran hereditarias. No me atrevo a decirte el ejemplo concreto. Entonces, bueno, pues esto claro, si vas a un médico, explicas esto, tienen conocimientos de genética, pues a lo mejor se le dispara la alarma de, oye, no digo que te mande un test así ya de repente, pero sí que te pregunte un poco, porque a lo mejor tú crees que han sido muertes súbitas o infartos, pero eran otras cosas que han provocado ese infarto que no tiene nada que ver con la mutación de un gen. Entonces, bueno, pero claro, si no se estudia genética en la carrera, no está regulado y no hay genetistas formados oficialmente, pues esto es un problema. Sí, es integrar la disciplina del sistema sanitario, el público, que es al final el que estamos abocados la gran mayoría de la población, y es el que marca un poco también la dirección de cómo se trata a los pacientes, más allá de que pues, a lo mejor recurras al privado en ciertas ocasiones.
Y luego también el migrar también a un sistema un poco más preventivo, como decías, claro. que se hace, a ver, yo tampoco soy médico y tampoco soy especialista en esto, pero yo creo que todo lo que se puede hacer en la dirección de, oye, mantener cierto además, seguimiento a pacientes para evitar o detectar precozmente que puedan tener más riesgo de tener una enfermedad siempre va a ser... Y además es que es coste efectivo. O sea, claro. En el tema de os he hablado de la prevención, os he dicho que habían tres, que estamos aquí saltando y a mí se me olvidan las sí, cosas. Siempre pasa. Tampoco os he hablado de las características de niña, pero da igual. Estamos aquí hablando de la genética, os he hablado de la prevención, luego está el diagnóstico, cuando ya te han diagnosticado un cáncer, te han diagnosticado una enfermedad, pues hacer el diagnóstico y ver qué genes están mutados, eso te ayuda a ver más si el cáncer es más severo, menos severo, ¿no? Y luego el tratamiento, y en el tratamiento también hay mucha implicación, o sea, a nivel farmacológico, en función de tu genética, hay fármacos que la diferencia es que te salven o que te maten. Esto es muy fuerte, o sea, sobre todo en quimioterapias en cáncer, la diferencia de, según tu perfil genómico, darte un tipo de quimioterapia u otro puede hacer que te salves o que puedas sentarte muy mal y a veces estés mal y estés unos días chungos hasta que puedas morir. Entonces, a nivel farmacogenómico es verdad que la genética también tiene un papel muy importante y resulta muy coste efectivo también, porque directamente vas con el fármaco que interesa y no estás cambiando de fármaco y haciendo ese gasto. Sí, entonces, y al final es que creo que detectar a un paciente de forma precoz, al final te ahorras tratamiento, te ahorras muchos costes asociados a todo ese tratamiento que haya que darle y todo ese seguimiento que haya que darle a un paciente que posiblemente ingrese estando más grave cuando ya presente ciertos síntomas o realmente se dé cuenta de que está enfermo. Entonces, vamos a volver, por cerrar un poco, a más el rollo emprendimiento, y si quieres ahora tiramos por ahí, porque justo lo has introducido antes, de que ya veías, ahora ves en la Loreto niña ciertas características que ves también en la Loreto emprendedora. Entonces, cuéntanos un poco también ese camino emprendedor. Sí, yo es que tengo el síndrome del impostor emprendedor, no, o sea, está el síndrome de la impostora, pero yo aparte tengo el síndrome del emprendedor fake, que es que como yo no quería emprender, aquí la gente que emprende suele ser gente que o tenía una idea, lo tenía muy claro, o se juntaban unos amigos, y yo, pues no, la verdad, no tenía idea de emprender, entonces... Cuando me dicen es emprendedora, digo, en realidad no, y pienso y digo, porque yo de pequeña y dándole vueltas, y esto me pasó cuando fui finalista del premio Princesa de Girona, que no lo gané, pero ser finalista ya mereció la pena. Es un premio muy importante. Sí, muy guay, fue muy guay, gracias. No lo gané y estuve triste, pero ahora con perspectiva digo, es una cosa muy guay. Pues tuve que te pedían ante el jurado pues ver tu trayectoria desde que eras pequeña y ahí le estuve dando vueltas. Y sí que me acuerdo y yo digo, bueno, yo no me acuerdo, 13 años o así, pues yo ya salía a la playa a hacer pulseritas, o sea, compraba hilo a granel, las hacía y vendía, o compraba chucherías en granel y vendía, ¿no? Y sacaba dinero, pues esas son cositas, ¿no? Que digo... Y es verdad que mi madre siempre me decía que siempre estaba mirando por los demás, buscar ayudar a los demás. Eso es una parte muy importante del emprendedor, porque obviamente puedes tener una motivación económica para emprender y eso es súper loable, pero siempre tiene que haber una motivación mayor, porque el camino de emprender es bastante difícil y tiene que haber algo más, ¿no? Y entonces, muchos emprendedores yo creo que tenemos el esto de cambiar un poquito la sociedad o hacerla un poquito mejor o conseguir con tu trabajo pues que algo cambie, ¿no? Más o menos, sin pensar que vas a cambiar el mundo, quiero decir, un poquito. Entonces, eso lo tenía, por ejemplo, ya me llamaban mandona en el colegio, quiero pensar que querían decir líder, o sea, no era mandona, ¿vale? O sea, que me metía en todo, no, lo que yo eran genes de liderazgo, quiero pensar, cuando me llamaban mandona. Pues cositas así, siempre estaba de arriba para abajo. Mi madre me decía que me ponía su traje y el maletín y empezaba a ir con sus tacones por casa y me decía, ¿qué haces? Y digo, mamá, pues estoy muy atareada porque tengo que hacer muchas cosas porque pues ya soy empresaria, mamá. O sea, yo esas cosas las decía y yo no me acordaba. Y eso, haciendo este trabajo de prepararme la trayectoria para el premio, pues me di cuenta y dije, mira qué bonito. Desde pequeño ya decía que me gustaba desgranar las cosas para llegar, en plan, cogía los peluches y los rompía para ver qué había dentro, entenderlo. O una radio la despiezaba en plan de, pero ¿cómo funciona? ¿Qué hace la radio? Entonces, eso ya son genes de curiosidad también, que ahora pues un emprendedor tiene que ser curioso, 100%. Bueno. Entonces, bueno, hay cositas que ahora... Sí que creo que son genes de liderazgo, de curiosidad, de responsabilidad social.
Entiendo que también tenías ciertos referentes, porque lo veías en tu casa por... No, de pequeña no te diría. Ah, bueno, pero también es, o sea, también es interesante. No te diría. Sí. No, pero lo que me sorprende también es cómo, que lo iba a decir antes, cómo asocias de pequeña, de cría, el hecho de... porque lo asociabas indirectamente, quiero decir. No, es que tengo dotes de líder, tengo dotes de mandona, ¿no? Como te comentaban las compañeras, pero tú decías al mismo tiempo a tu madre, no, es que quiero ser empresaria, ¿no? Con 6-7 años, lo has dicho antes. Sí. Entonces, me ha llamado mucho la atención que en esas edades asociaras el quiero ser empresaria con esos dotes. Igual era indirectamente o porque lo habías escuchado, ¿no? A través de ciertas influencias, pero... Yo ahora que soy más mayor y he pensado, o sea, es verdad que... A ver, no era mandona, es verdad que no era mandona adrede, pero es verdad que siempre, o el otro día me lo decía mi padre, me decía que en la comunión se fijó que estaba yo en mi comunión y habían unas amigas ahí que me miraban un poco por encima del hombro, en plan, la tonta esta, no sé, se metían un poco conmigo. Y dice mi padre que en una hora estábamos todas juntas jugando a los juegos que yo proponía. Yo esto no lo hacía, pero ahora me doy cuenta y no sé si es tanto genes de liderazgo o a lo mejor genes sociales, ¿no? Es verdad que se une mucho al teatro también. Justo y a mí, te quiero preguntar por claro, eso. La comunicación, las dotes de persuasión y demás. ¿Esos genes realmente los llevamos o los vamos aprendiendo, ¿no? Porque es algo que viene de un linaje, ¿no? Porque nuestro abuelo era emprendedor, montó no sé qué negocio y eso de alguna manera lo llevamos ahí en un momento dado nos sale. Es la epigenética, Exacto. un poco. Yo creo que es un híbrido. Yo creo que sí que hay algo que es innato. Y luego hay algo que creo que puedes trabajar y sacarlo. Y luego sí que ahora, a ver, los genes es muy fácil echarle la culpa a la genética, pero en realidad el ambiente supera la genética, vamos, y ahí están los estudios con gemelos de misma genética, distintos ambientes, nada que ver. Pero es verdad que cada vez se están estudiando más los genes asociados a la personalidad, ¿no? Una cosa son los genes asociados a enfermedades, pero vamos a otro puntito. Entonces están viendo algunas cosas de genes de introversión versus extraversión, genes de alcoholismo, genes de ansiedad. O sea, sí que hay algunos genes de personalidad que sí que hay algunos genes que pueden propiciar. Otra cosa es que el ambiente haga que acabes teniéndolo o no, claro, pero sí que se está viendo algo. Cada vez más. Sí, es muy interesante ese tema. De momento son estudios y está ahí, pero no es tan evidente como que si tienes este gen mutado tienes un 90% de cáncer de mama, pero se están viendo cositas interesantes. Sí. Volviendo un poco a tu trayectoria, claro, yo creo que hay un salto muy grande desde que nos comentabas eso que hacías cuando eras cría, ¿no? El asociar eso a ser empresaria o tener esos dotes necesarios para llevar a un camino que lleve al emprendimiento, ¿no? Hay un salto muy grande desde ese momento hasta el momento donde encuentras este profesor que te dice, oye, hay un grupo o necesito una persona con dotes de liderazgo, dotes de, pues eso, estructurar a la gente, liderar, hacer equipos y demás, ¿no? Entonces, en ese salto, en ese tiempo, en esa diferencia, ¿no tuviste ningún proyecto, no tuviste nada que asociaras al emprendimiento también? O a lo mejor en esos primeros años de carrera que estabas en otro plan de estudios diferente, no lo sé. Pues así como tal, no lo que son proyectos, pero sí que me pongo a pensar, pues por ejemplo, cuando acabamos bachiller, el anuario del colegio, que nadie lo había hecho antes, y era coger un anuario, coger fotos de la gente, que todos escribieran un parrafito, y al final hicimos, ¿no? Mi grupo de amigas y yo, un anuario. Pues recogimos dinero, fuimos a comprar proveedores que no están, y al final todos tenemos un anuario con todos los alumnos de ese año, una frase que te dejaban, los contactos. Eso al final es un proyecto de emprendimiento, coger de la nada y decir y convencer a la gente que lo compre, que participe, que no arruinarte en el proceso, porque a lo mejor pides 10 euros y te ha costado 20 en realidad, pues no sé. Y luego también las barras libres. Yo he montado todas las fiestas del mundo, quiero decir, y eso también es manejar pastita, ¿sabes? La primera semilla del emprendimiento. Ofreces valor, de verdad. No, desde luego, y también te tienes que pelear. Bueno, yo también monté... ¿Tú organizaste una? Sí, junto con 2-3 amigos de Teleco Aeroespacial que al final, a la semana siguiente me empezaban a llamar a niñas de enfermería o amigos de arquitectura, o bueno, una locura, o sea, se extendió por todo. Sí. La verdad que fue muy buena esa. Sí, me encanta. Estuvo divertida. Sí. Pues son cosas así que no piensas, y seguro que alguna más habla, pero claro, no lo piensas como emprendimiento, te sale y lo haces, ¿no? Sí. Pero luego pues tiene sentido. Totalmente.
Qué guay. Sí, yo creo que ahora podemos pasar un poco más a esa parte de cómo empezaste a emprender o cómo empezó a crecer Genotipia como plataforma, como empresa, porque al final creo que es un caso curioso de éxito de empresa que yo creo que pues, no es tan visible en el sentido de que pocos emprendedores se les ocurrirá montar quizá una plataforma o una empresa dedicada a esta temática tan de nicho. Sí. Al final, creo que el emprendedor mainstream intenta buscar los modelos de negocio que ya conoce, que conoce todo el mundo, y dice, esto como sé que ya funciona, vamos para adelante. Pero dinos cómo es ese proceso de crear esa empresa tan de nicho, tan particular, y bueno, ¿cómo fue en general? Es curioso, sí, porque además esto no existía, con lo cual yo me las he visto no tenía un referente de una plataforma como la mía, pero en otra temática. Y entonces, a veces esto he pensado si ha sido un error o un acierto, porque digo, si nadie lo ha hecho, raro es. Pero por otro lado, pues bueno, he sido la primera en eso, ¿no? Pero es verdad que ser de nicho tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y nada, pues empezamos un poco así. Este profesor, ahora que sabéis el contexto de la genética, me propuso que él quería crear una revista de genética que hablara de genética y que a ver si el médico pues se interesaba y un poco así. Entonces montamos la revista, que empezó con un WordPress, un blog, donde una persona escribía noticias de genética. Pues se ha descubierto el gen no sé qué, que hace que no sé menos. Entonces el blog empezó a tener visitas, todo altruistamente. Esto era gratis, el blog, todo. Pues se ha descubierto que el gen no sé qué, pues, y empezó a tener tráfico y tráfico. Entonces ahí es cuando le dimos una vuelta de tuerca y dijimos, vale, el modelo de negocio de una revista es complicado. Vamos a ver si tiene sentido hacer formaciones de genética. Empezamos a hacer formaciones y vimos que había demanda en España y en América Latina y que había gente que quería formarse de esto. Y entonces empezamos a crecer con las formaciones, pero nunca quisimos abandonar la divulgación. Entonces a día de hoy tenemos como una plataforma híbrida que tiene dos modelos de negocio, de los cuales solo monetizamos uno, porque en realidad la web divulgativa, que ahora tendremos unas 350.000 o 400.000 visitas al mes, no tiene publicidad, o sea, claro. Es gratis. Publicamos noticias diarias de genética. Una facturación interesante. Pues ahora estamos en el momento de decir, igual es hora de ver cómo se monetiza, pero de momento eso lo hemos querido dejar por un tema de amor al arte, de ¿no? amor al arte, Sí, y de decir, hay que divulgar la ciencia para que llegue a ser algo, ¿sabes? Sí. Y hemos monetizado de la formación. Y es verdad que con la formación pues hemos ido creciendo poco a poco. Yo siempre digo que es un emprendimiento atípico porque es verdad que nosotros constituimos con 4.000 euros de capital social y no hemos hecho ninguna ronda de inversión ni hemos pedido préstamos ni nada. Hasta el año pasado, hace 2, que pedí un préstamo para un proyecto tecnológico. O sea, nada. Entonces es verdad que llevamos 11 años y hemos ido poco a poco, crecimiento orgánico, que yo digo, es decir, con lo poco que recuperábamos lo reinvertíamos y así hemos ido. Y ahora sí que estamos en un momento de decir, igual ahora es cuando hay que invertir y dar el salto. Inversión por ronda o por inversión pública. Pero eso está bien también porque ganas ese expertise, sabes cómo funcionan las cosas y como que te da menos miedo o hay menos probabilidad de error cuando pisas el acelerador de verdad. Sí. No sé cuál es tu visión de eso. Bueno, como siempre te comparas con lo que no eres, entonces ves a estas startups que empiezan y que en 3 años han hecho una ronda de 1 millón y han crecido y dices, y yo llevo aquí 11 años peleando. Pero es verdad que, jolín, cuántas empresas duran 11 años y perduran estables, es complicado. Entonces yo también ahora valoro más todos estos años, pero hasta hace poco me echaba mucho en cara decir, he ido muy lenta. Pero también hay que reconocer, yo no tengo una empresa biotech como tal, que tengo secuenciadores, laboratorios, no he necesitado una inversión en I+D brutal. Al final yo soy una plataforma online y lo que hemos hecho es gestionar muy bien los recursos. El modelo empresarial de esas empresas, yo estuve viendo una charla en el Valencia Digital Summit sobre rondas de inversión y había una CEO, una socia de una empresa era de una farma, ¿vale? Era una pequeña empresa farmacéutica que estaban desarrollando un fármaco y el modelo de negocio, el modelo empresarial y de capital de esa gente es ese: rondas tras rondas, tras ronda, tras ronda, y a los años comercializas, patentas, pasas todos los tests que haya que pasar y ya comercializas y ves si habrá beneficio o no. O sea, que realmente es
Vamos, yo dormiría bastante mejor por las noches si tuviese una No, empresa como yo la también, tuya. yo también. Además, es que he visto empresas amigas cuando yo empecé, pues de ese estilo, moléculas. A partir de una molécula, querer un fármaco. Entonces tú estás ronda para ver si esa molécula hace el efecto que tú quieres, primero en células, luego en ratón, luego en ensayo clínico. Un ensayo clínico en paciente tiene que valer. Y luego que una farmacéutica diga, vale, ya me has demostrado que vale, te compro. Y ahí ganas, pero vamos, bien ganado. Pero hasta que llegas ahí, como la molécula en algún punto no dé los resultados que quieres, Te vas. Sí, quizá también esos modelos son más propios de otros sistemas o incluso otros países, ¿no? Que modelos macro que apoyen más al emprendimiento y que les den una base mucho más sólida. Pues, por ejemplo, se me ocurre, es verdad que estamos tratando genética humana todo el rato, pero la empresa Colossal, que creo que la llegamos a mencionar cuando hicimos la preparación de este podcast, bueno, para la gente que no lo sepa, contextualizar un poco, es una empresa que se dedica a intentar traer de vuelta del pasado animales prehistóricos a la actualidad, ¿no? Pues, por ejemplo, han modificado genéticamente el ADN de unos ratones, convirtiendo en ratones mamut, son ratones un poco más pelados. Es que parece ciencia ficción. Sí, es totalmente. Es Parque Jurásico, tal cual. Sí. Y ellos dicen que lo van a tener, o sea, quiero decir que el mamut está ahí y de hecho la empresa está revalorizada, creo que lo comentaron en Space y Fortuna también, en no sé cuántos mil millones, es una barbaridad. Pero claro, esos modelos tan exponenciales, vamos a definirlos así. Es mucha investigación, entonces hay que apoyarla mucho económicamente, no solo a través de inversión privada, sino pública. Luego salen los modelos híbridos, que son empresas que siguen me centro en una molécula y voy a conseguir que haga el efecto deseado, pero mientras tanto, ostras, pues todos los servicios o las máquinas que tengo para estudiar esa molécula, pues presto servicios a universidades o a lo que sea y saco dinero. Entonces, no estoy solo gastando dinero, estás investigando para tu molécula, pero prestas servicios a otros y de ahí te pagan. Entonces, es un modelo híbrido de tener recursos propios más tener inyecciones que te hacen la línea de investigación avanzarla. Pero yo sí que tengo entendido que, por ejemplo, nuestro Estado, y lo comentabas antes, sí que invierte mucho en investigación y de hecho los planes de estudios están construidos con esa intención, ¿no? Que la gente que sale de este tipo de carreras que se dedica al mundo de la investigación. Entonces, igual no convendría destinar un pequeño porcentaje o hacer un porcentaje, una distribución mucho más equilibrada para, no sé, crear un ecosistema emprendedor comprando diferentes sistemas que te permitan hacer test, ensayos clínicos, creación de nuevas moléculas, no lo sé. Supongo, ¿no? Eso sería la leche, claro. Pero también los investigadores te dirán que en España la ciencia no está muy bien remunerada. ¿Y cuál es tu postura, si se puede saber? Ay, es que este es un tema muy delicado y además no me gusta ser extremista ni te diré que la ciencia es excepcional ni te diré es una basura. Bueno, hay de todo. Es verdad que en España es difícil hacer una carrera de investigación aquí, quedarte aquí y prosperar aquí y tener un buen sueldo como investigador aquí. Es muy complicado. Te tienes que ir fuera. Sí, yo conozco casos de muy largo plazo, o sea, gente ya con 50 años que lleva toda la vida investigando. Y es muy difícil estabilizarte, los contratos no son estables, entonces hay gente con familias ya formadas que siguen renovando cada 3 años o esperando proyectos europeos que financien su contrato. Entonces, es complicado. ¿Estamos en el peor de los países? No, pero queda un poquito de camino, yo creo. Ya, es un tema complicado porque al final también, bueno, nosotros debatimos mucho sobre al final dónde tiene que ir el dinero del Estado, el dinero, en este caso el dinero público. Y también, pues al final hay que evaluar muchas veces el retorno que se obtiene, tanto a nivel social, a nivel, no solo económico, no hablo únicamente de económico, sino simplemente, pues oye, al final el hecho de que una universidad sea muy puntera en investigación no necesariamente tiene que sacar 27.000 patentes todos los años, pero simplemente ese hecho puede potenciarla a nivel educativo y que mucha otra gente quiera estudiar en esa universidad. Entonces viene también gente de fuera, de otros países, a estudiar en esta universidad. O sea, al final es mucho más complejo de hacer un movimiento que haya un input y que haya un output. O sea, sí. Y sí que hay investigaciones que muy buenas, sé que se hacen muy bien, y la investigación básica es muy importante para pasar a una traslacional, a una un poquito más y que ahí llegue a la empresa o algo. O sea, hacen falta unas bases, lo que hablábamos antes de Mendel. Mendel es la base, las leyes de Mendel. Sin Mendel no podemos hacer aplicaciones de IA, de genética, porque primero hay que entender qué son las mutaciones. La lógica. Pero
hay muchas investigaciones, pero España está muy focalizada en mucha investigación básica que se queda literalmente en un cajón de laboratorio. Y son muchos recursos de reactivos, de tiempo del personal. Entonces, yo creo que ahí hay una falta entre la traslación de la investigación que se hace en laboratorios o en universidades a la sociedad, o a industria, o a hospital, o... ¿Crees que por estadística uno de esos papeles que se quedan guardados en el cajón de por vida podría ser, no sé, una investigación muy interesante que suponga un plus? Pues a lo mejor no, porque son investigaciones a veces, es que no quiero decir tontas, porque ninguna investigación es tonta y algo te hace aprender, pero muchas veces no están bien enfocadas. Ya, no hay una transferencia porque también hay directa. mucha presión de los investigadores por publicar para tener puntos, para que te den un proyecto. Y a veces vas más por esa presión que por realmente decir qué quiero ver y dónde voy, ¿sabes? Entonces... Sí. Al final el problema es, como en la mayoría de los casos, los incentivos que se generan en la actividad. Pues sí, al final si la actividad científica se basa en publicar, te centras más en acotar un problema, resolverlo, que en mirar más a largo plazo quizá y decir, oye, pues mira, esto es así de transferible a la industria o así de transferible a un sector, digamos, más productivo y no tan de investigación y tan contemplativo como puede ser, pues eso, la academia puramente. Entonces, si al final se sentasen un poco más o se visibilizasen esos incentivos de decir, pues mira, oye, a partir de aquí se puede fundar una empresa y estos investigadores que han estado trabajando en todo esto, pues pueden fundar una empresa y tener asociada a la universidad. Yo he visto casos de eso. Sí, hay muchas spin-offs que surgen ahora. Ahora esto yo creo que cada vez está mejor, pero es verdad que, bueno, no es óptimo, ¿no? Ya, Vamos a decirlo así. También el concepto de la sociedad, o es que no sé si es la sociedad, los políticos, o qué parte, pero que tienen de las empresas. Ya. Yo no sé en vuestro entorno qué pensarán de las empresas, pero parece que sea un tema lucrativo y jolín, hay empresas muy grandes que tienen mucho dinero, pero el 95% del tejido empresarial de España son pymes y micropymes. Totalmente. Y autónomos, quiero sí. decir. O sea, al final yo creo que es una idea poco concebida y creo que es común en todos los sectores, que al final lo que da riqueza a un país es la empresa privada y sobre todo aquello que tiene más porcentaje, que en este caso es las empresas con tamaño pequeño y mediano, las pymes. De hecho, lo comentábamos también con Paco Camps, que vino hace poco al podcast, y nos decía eso, que él también incentivaba mucho el poder emprender, el poder investigar y el poder pues, sacar ideas, ¿no? De este tipo de cosas. Pero bueno, volviendo un poco a la línea temporal que comentábamos ya para cerrarla y centrarnos en este tipo de cosas. Cuéntanos un poquito más de Genotipia, cómo vais ahora, contadnos si los cursos que tenéis están asociados, por ejemplo, a cursos universitarios, que he visto que promocionáis másteres con la UPV también, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre el estado actual. Al final os contaba, Genotipia es una plataforma de divulgación y formación. Entonces, por un lado tenemos un canal divulgativo, tenemos noticias diarias de genética, gratuito, tú entras y lees, y luego vivimos de la formación, ¿no? Y en cursos de formación tenemos de dos tipos, universitarios y no universitarios. Los no universitarios tienen créditos del Sistema Nacional de Salud que se llaman, entonces si tú eres, trabajas, eres enfermero, biólogo, médico, lo que sea, ¿no? Y quieres trabajar en el sistema de salud público, pues estos cursos te dan puntos, ¿no? Y luego están los cursos universitarios. Ahí nosotros no somos una universidad, lo que somos es una empresa muy específica en genética, que sabe de genética, que sabe los profesionales de genética, el temario, la demanda, y lo que hace es convenios con universidades para la expedición de los títulos y elaboración del programa. Entonces tenemos un máster propio con la Universidad Politécnica de Valencia, tenemos títulos de experto universitario, o sea, tenemos títulos de posgrado, todo después del grado. O sea, para acceder tienes que ser graduado o licenciado, o técnico de FP, o en algunos otros cursos puedes acceder sin titulación, pero porque son un poquito más sencillos. Si no, también, si no has hecho nada de biología o de medicina, meterte en uno de estos cursos, me cuestan a mí, que hice biotecnología, también la hice hace años, entonces son duros. O sea, no es una formación sencilla, o sea, es para desde recién licenciados, graduados o estudiantes de últimos cursos hasta profesionales ya en activo. O sea, muchos de nuestros alumnos son profesionales trabajando en hospitales que ven como esto de la genética cada vez aumenta y les falta el conocimiento y lo necesitan para aplicarlo en su día a día, que eso es lo más bonito que te puede pasar. Claro. Cuando viene un profesional y te dice, mira, es que estoy al frente de una unidad de cardiopatía
y necesito formación de genética, un cardiólogo dice, jolín, qué bien, porque esto hace años el cardiólogo no quería ni escuchar hablar de la genética. Normal, porque no es su tema. Es que... Y aquí ahora pues ya entiende que algo tiene que saber. No súper técnico, pero algo sí. Sí, en este aspecto creo que es un modelo de negocio súper interesante porque cada vez más, o sea, al final la ciencia y la tecnología avanza a un ritmo en el cual los profesionales que se dedican a ello necesitan un ritmo de estudio, un acceso a esa información muchísimo más mascada. Yo creo que antes, pues, no sé cómo sería el método de trabajo, pero al final un médico creo que tendría muchísimo más tiempo, la ciencia avanzaba a un ritmo en el cual un médico podía mantenerse por sus propios medios, por así decir, actualizado, pues accediendo a ciertos recursos, normalmente simplemente leídos, papers, revisiones y demás. Ahora va todo tan rápido, las publicaciones, o sea, va todo por internet, hay 1000 revistas de 1000 tipos. Entonces, al final, sí que es cierto que creo que cada vez más hacen falta estas plataformas, un poco que hagan de catalizador de la información para hacer llegar todos estos updates de la industria de la ciencia. Y sobre todo que sea información rigurosa, porque en esta era de la tecnología, pues lo hemos visto con el COVID, la cantidad de noticias que no sabes si son noticias, si es humo, si es... O sea, yo, por ejemplo, que me dedico a la inteligencia artificial, lo veo clarísimo también en ese aspecto. Y a lo mejor, no, corrígeme si me equivoco, pero yo tengo la sensación de que es la tecnología que más rápido avanza y más rápido está avanzando de la historia de la humanidad. O sea, es una cosa que es muy complicado estar al día. Entonces, digo, jolín, si existiese algo igual para la IA, o sea, es que tendrían todo mi dinero. Lo montamos. El problema es que, claro, si avanza tan rápido la inteligencia artificial, porque cada vez somos más personas y en este campo cada vez son también más personas que se dedican a ello, necesitas más y más profesores o gente investigando ese tema detrás de todos esos grupos. Es un tema, yo ahora que ha avanzado tanto lo de la IA, me planteo pues que la forma de formarse también cambia. O sea, ya no te formas como antes. Entonces, bueno, es una amenaza y una oportunidad, pero hay que seguirlo bien de cerca, porque ahora tú también puedes... No es lo mismo, ¿no? Buscar en ChatGPT a lo mejor, explícame los genes, pero esto al final es una formación más para el profesional. Claro. Pero yo me planteaba, por ejemplo, empezar a hacer algo más al ciudadano, porque la genética cada vez le interesa más al ciudadano. Y digo, ostras, no sé hasta qué punto meterme ahí, porque el ciudadano igual con una IA ya se conforma, no le hace falta una plataforma hiper especializada. Y bueno, hay que tenerlo de Yo creo cerca. que también ese modelo de negocio es muy interesante y creo que en el mundo jurídico, por ejemplo, también se da ese caso. Creo que los ciudadanos necesitan también tener una serie de ChatGPTs o Groks, Super Groks, como la IA de Elon Musk, que también es el mismo modelo, ¿no? Estos LLMs con los que puedes preguntar cualquier tipo de cosa. Necesita como una fuente de datos rigurosos o una fuente de lógica, en este caso podría ser la Academia Genotipia, que le suministre información a ese ChatGPT. Claro, y en base de esa información el ciudadano se pueda nutrir de conocimientos básicos pero necesarios. Entonces ahí veo un buen negocio interesante. Esto ya nos pasa, pero no sé cómo, porque yo de esta parte de ella es más vuestro campo, ya nos pasa que nosotros hacemos el seguimiento un poco de dónde nos leen, ¿no? Entonces, pues orgánico, porque vienen de Instagram, tal. Y ahora cada vez más hay uno que es de tipo IAS, o sea, chats. Sí. De hecho, ahora... Como que chat nos menciona y entonces por eso acaban en Genotipia. Claro. Pero claro, yo no le digo a chat, ¿cómo me meto yo ahí en las IAS? No lo sé. Claro. Pues mira, justo está surgiendo ahora lo que era el SEO, que es el Search Engine Optimization, que es pues cómo diseñar los textos de tu página web y cómo estructurar tu página web y tu contenido para aparecer cuando se buscan ciertas keywords que son más frecuentes en Google. Está apareciendo el GEO, que es Generation Optimization, que al final es cómo optimizar tu contenido para aparecer en esas búsquedas y en esas generaciones. Es que esto va cada vez a más y cada vez la gente busca más en chat que en Google. Sí. Sí. No, totalmente. El otro día lo vi en un viaje de amigas que hicimos, que había una amiga que... Ostras, yo soy un poco más mayor que vosotros, entonces mi generación es distinta. Entonces, ostras, mi amiga de mi generación, lo digo aquí, del 88, ostras, cada pregunta que hacía iba a ChatGPT, ella Google ya no existía para ella y digo, esto va muy rápido. Sí. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, porque antes, o sea, al final ChatGPT tenía una cosa y era que no te terminabas de fiar del todo. Pero ahora ya ha desaparecido eso. Pero es que ahora te lo dice bien casi siempre. De hecho, es que cuando tú buscas en Google,
no sé si os habéis fijado, pero tú buscas cualquier tipo de búsqueda que necesites y automáticamente debajo, con inteligencia artificial, te muestra a la pregunta que has formulado, o un resumen o lo que sea. Sí. Entonces, prácticamente el preguntarle a Google en la barra de búsqueda es como preguntarle al chat GPT de Google. Es heavy esto. Entonces, es que yo flipo con yo vosotros creo que... flipáis con la genética, pero yo con esto. Sí, no, pero recapitulando lo que comentábamos antes, a mí me ha gustado mucho el modelo de negocio que hemos detallado en 5 minutos. Yo lo llamo AI as a service. O sea, Sí, al final, no. y tiene todo el sentido, en el sentido de tú, cuando necesitas consejo profesional, necesitas un abogado, necesitas un nutricionista, necesitas un entrenador personal, lo que sea, al final tú recurres a alguien que sabe mucho de un tema para que te asesore en algo. Obviamente esta gente está súper capacitada y al final es la que tiene la responsabilidad de darte ese consejo y pues que no te mueras o que no te pase algo o no cometer un delito en caso de un abogado, un asesor fiscal, lo que sea. Pero jolín, conforme las IAs van mejorando, van siendo cada vez más precisas, ya se integran en procesos de decisión tan importantes como diagnosticar una enfermedad como un cáncer. Jolín, al final, tú pedirle consejo fiscal de cómo hacer la declaración de la renta a una IA especializada, homologada, regulada, todo lo que quieras, sobre cómo hacer una declaración de la renta, es que yo creo que esto va a ocurrir. Pero es lo que comentábamos, que tiene que estar homologada. Entonces, homologada en ese campo, tiene eso que estar bajo la mentalidad española de que tenemos que regular totalmente las cosas. No, bueno, pero para también darle cierta seguridad al cliente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la genética o la medicina, pues tiene que estar, tiene que seguir ciertas certificaciones, tiene que estar una empresa como a lo mejor Genotipia, que lo comentábamos antes, que le suministra los datos para entrenar el propio modelo, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede ser interesante y después de la entrevista le daremos un poco una vueltecilla a esto. Entonces, además el nombre ya está, es Genotipia. Genotipia, O sea, exacto, es que Genotipae, ¿no? O algo así. Genotipae. Este negocio está hecho. Sí, totalmente. Vale. Qué peligro. Yo creo que nos vamos a tener que callar un poco porque si no le vamos a dar pistas a la audiencia y entonces la audiencia nos puede robar un poco la idea. Que esto del emprendimiento, bueno, tiene su aquel, entonces nos tenemos que salvaguardar de alguna forma. Entonces, no hay mejor manera de salvaguardarnos que seguir la entrevista, ¿vale? Entonces, vamos, yo creo que hemos seguido un poco tu trayectoria profesional. No sé si hay alguna cosa que querrías remarcar. Te íbamos a proponer ahora abrir el bloque 3 de divulgación y tal, para yo creo que acercar a la audiencia un poco más este tipo de contenido. Por poner en contexto, pues eso, emprendimiento, y es verdad que una vez estás en el mundo del emprendimiento, pues es muy difícil que solo te dediques a tu empresa. Al final surgen cosas, entonces pues te metes en asociaciones o participas en cosas que te gustan, que crees que aportan y te apetecen. Entonces, bueno, esto es un peligro también porque hay que saber decir que no si no te metes en 300.000 cosas. Pero bueno, sí que hay algunas que me gusta destacar, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia. Es una asociación muy chula para emprender, apoyar y ayudar, ¿no?, el emprendimiento y reivindicar un poco el emprendimiento de jóvenes en Valencia, y esto está a nivel nacional, ¿eh? Cada comunidad tiene su AGE, por así decirlo. Y ahí estoy de vicepresidenta en la Junta, y es una asociación que me gusta mucho lo que promueve y lo que hace. Y se la recomiendo a cualquier emprendedor que esté empezando o que lleve tiempo, porque ahí encuentras una familia. Al final con tu gente pues no hablas de emprender o no te entienden o porque no saben, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí he encontrado una familia muy chula. Luego está Lideremos, que es un movimiento para promover y defender los derechos de los jóvenes en una sociedad donde, pues a lo mejor como los jóvenes no somos los que más votamos, pues no se nos tiene muy en cuenta, pues un movimiento que lo que hace es decir, vale, vamos a luchar por los derechos de los jóvenes y llevarlos proponer cambios de reales decretos a favor de los jóvenes. Y ese movimiento también me gusta. Yo estoy responsable de Comunidad Valenciana en Lideremos. Y luego también hay un clúster, que es el clúster de empresas biotecnológicas, que es ya mi sector de la Comunidad Valenciana, que es Bioval, y ahí estoy de secretaria de la Junta, y también es un clúster para, pues, un poco cooperar entre empresas que se dedican a esto de la biotecnología en el sector Comunidad Valenciana, ¿no? Y hacer un poco de asociacionismo, y bueno, está muy bien, la verdad. Y estas cosas yo creo que son interesantes. En el Colegio de Biólogos de la Comunidad Valenciana también estoy como tesorera. Pues es importante estar en esos sitios donde crees que puedes aportar y además aprender también, y de ahí se mueve. Entonces estas cositas. Y luego hay uno muy curioso que a mí me encanta decir, que es Quijotes, que la gente no lo conoce, pero es un grupo exclusivo de líderes a nivel nacional o
Bueno, es un hombre que me encanta porque que era asesor geopolítico de Obama. Ostras, Y entonces él vive de asesorar a CEOs a nivel de geopolítica, sobre todo Estados Unidos en un 80%, 20% España. Pues eso, asesora a CEOs en estrategia geopolítica, porque tienes que tener muy en cuenta el contexto geopolítico para saber hacia dónde puede ir tu empresa y el mercado. Y de forma altruista, pues él ha seleccionado a 40 jóvenes, más o menos 30, 40, 50 jóvenes a nivel nacional que considera que son líderes emergentes o que pueden, y entonces hacemos como 2 o 3 sesiones al año y nos reúne ahí y nos da un repaso de geopolítica y de liderazgo humanista y ético, que es flipante. Y eso es un regalo, lo hace de forma altruista, o sea, no nos cobra nada, ahí vamos a empaparnos con esponjas y eso es una pasada. Claro. Eso es una pasada. Yo no sé ni cómo está ahí, todos los días doy gracias por estar en ese grupo y que no me echen, porque claro, cada vez hay más jóvenes, entonces cada vez más de 20 o 25, es que lo llaman la selección española de Quijotes. Entonces dice, bueno, para el partido convocamos a estos 20, entonces si hay 30... tienes que ver si estás convocado o no. Claro. Y yo siempre que manda el email digo, por favor, quiero estar convocada. Y mira, justo acabo de recibir un email que han convocado a 11 y yo soy una de ellas y es en julio. Y estoy deseando ir porque es que nos hace un repaso que nos habla de toda la geopolítica a nivel... Y ahí te das cuenta de que España es muy pequeñito en el mundo. Sí. Muy pequeñito. No, al final nuestros intereses pesan muy poco y recogiendo el cable de lo que comentabas, yo creo que en Mindcast tenemos como intención, porque fue de las primeras intenciones cuando sacamos este podcast, el hecho de crear comunidad. O sea, creemos que con las comunidades del tipo que nos acabas de definir, surgen nuevas sinergias, surgen nuevos movimientos, nuevos ideales y pues el estar cerca de determinados colectivos y determinadas personas interesantes en lo intelectual, interesantes en el ámbito emprendedor, en el ámbito empresarial, te anima a ti a seguir el camino profesional, a seguir motivado, a aprender un montón de cosas, ¿no? Como es, por ejemplo, tu caso. Entonces, al final es un tópico típico que es la gente que te rodeas. Totalmente. De la gente que te rodeas. Totalmente. Es que yo siempre lo digo, y esto ya es irnos del guión, pero me da igual porque es un mensaje súper importante. Yo siempre lo digo, es súper importante la gente que te rodeas. Yo he estado por cosas personales en una situación rodeada de gente, pues 10 años, que no es que me hicieran mal, es que directamente no vi... Y he salido de ahí y no tiene nada que ver cómo vuelo ahora a cómo estaba. O sea, es que es tan importante la gente que te rodeas, que vibre en tu sintonía, que te dé alas y tú des alas también y que te cambia la vida, de verdad. No solo el hecho de tomarte cervezas o copas los viernes, los sábados por la noche, sino que también oye, vamos a quedar un sábado por la mañana a investigar, a hablar sobre esto, ¿no? Claro. A ir al teatro, a fomentar actividades. Que te crezca el cerebro. Yo siempre digo que no todo te tiene que crecer el cerebro todo el rato, pero te vas a tomar cervezas, no te crece el cerebro, te crece pero de otra forma porque... Pero se puede comentar, bueno, o también, se puede comentar. Pero yo siempre digo que a mí me gusta notar que me crece el cerebro y cuando me reúno con gente que es que me crece el cerebro digo, qué guay. Qué guay. Esto no lo suelto. Qué guay. Pues es una maravilla la invitada que tenemos hoy. Sí. A mí me está creciendo el cerebro. Sí, totalmente. Bien. Y más con lo que nos vas a contar ahora, porque inauguramos ahora, después de citar a este tipo de asociaciones y colectivos, que te agradecemos que cites y les mandamos un saludo desde aquí, desde nuestro modesto hogar. Están todos invitadísimos. Efectivamente. Bueno, yo creo que no hay mejor manera de acercar un poquito a la audiencia tu campo. Antes nos has comentado que sí que no eres una divulgadora por excelencia en la empresa, sino que también tienes dotes y responsabilidades, pues eso, más de ejecución, de liderazgo, de gestión, ¿no? Pero sí que es cierto que pues, yo creo que nosotros no estamos para nada cercanos a este mundillo. Yo creo que tú eres muy próxima, de hecho has estudiado, has seguido ese plan de estudios. Te vamos a preguntar por algún caso concreto, ¿no? Que creo que nos puedas ilustrar. Entonces, no sé si quieres empezar por tu pregunta y si veo que no lo sé, yo aquí tengo mucho respeto a la profesión de divulgación, digo, de eso no puedo hablar y ya está. Bueno, pues uno de los casos que yo creo que más me llamó la atención fue una niña que hace relativamente poco salió en prensa que no sentía el dolor y esto era debido a un gen. Entonces, ¿cómo es eso? Que se puede pellizcar el dedo todo el rato con la puerta o el típico de el dedo. Se puede romper un hueso. Joder. O sea, es muy heavy este caso porque claro, que no sientas dolor no significa que no tengas el daño físico. Claro. Entonces ella lo contaba, esta niña, ¿cómo se llama? Joe Cameron o creo que era algo así. Ella contaba que a veces se da cuenta de que está sangrando porque alguien le señala o porque ella de repente ve sangre, pero no siente dolor.
es una mutación en un gen específico que es no me acuerdo, FAAY, no sé qué, y es muy fuerte porque también se ha visto que no solo tiene insensibilidad al dolor físico, sino también al emocional, sufre menos estrés y ansiedad, con lo cual los mecanismos de acción del dolor físico y emocional parece que estén relacionados. Entonces es muy heavy este caso, o sea, que dices, qué guay no sentir dolor, ostras, Es muy peligroso. es muy peligroso. Entonces, claro, ella se cuenta, pues ella, porque a veces, bueno, te rompes algo, pues puede ser peligroso, te das cuenta y ya está, pero cuando te duele mucho la cabeza, a veces el dolor te avisa de que hay algo mal, te duele mucho la cabeza, a veces puede ser un traumatismo o una hemorragia interna. Ella no lo sentiría, a no ser que se desmayara de repente o que pasara algo. Entonces, pues esta gente a veces tiene que tener monitorización constante para saber que sus pulsaciones están bien, porque como no lo pueden saber, pues claro, si están tan normal y de repente ve que tienen pulsaciones a 100 y pico, que no, pues ahí ya dice, ostras, algo me está pasando, pero no lo sé. Claro, nosotros es un caso muy heavy. De alguna manera yo creo que somos medio conscientes o notamos, palpamos nuestro propio cuerpo, ¿no? Es que lo das por hechísimo, es algo tan natural. O sea, al final el dolor... O te tocas y estás caliente y dices, no me encuentro mal, pero estoy ardiendo, algo me pasa. Sí, no, pero que tienes ese sexto sentido de saber un poco que te pase algo, ¿no? A lo mejor hay gente porque muy hipocondríaca. Sentimos dolor, pero si no lo sientes, o sea, si no sentimos dolor, te tuerces un tobillo, es que no lo sientes. No, pero, o sea, algo más heavy me refiero. O sea, el dolor es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para avisarte de que pasa algo. Tú te tuerces un tobillo y a lo mejor sí que tu propia percepción de tu tobillo sabe que pues se ha ido más de la cuenta, aunque no te duela, te has dado cuenta. Sí. Pero ¿una apendicitis? No, claro. ¿Cómo te das cuenta que tienes apendicitis? Porque te duele. Ellos se fijan mucho a nivel si se ven más hinchados, o sea, hay cosas que puedes ver aunque no sientas, pero claro. O sea, que es un caso, es curioso. Es chungo, y a mí lo del dolor emocional me pareció una barbaridad, o sea... Y yo te iba a preguntar, imagínate que se atraganta, que se ahoga. ¿No lo sentiría tampoco? Es que eso no es dolor, eso es algo... De hecho, ella si vomita sabe que está vomitando. Es dolor lo que no siente, no tiene... Claro, imagino que el reflejo tampoco lo tendrá. O sea, si ella se quema una mano... No, si se quema ella lo contaba, que a veces se da cuenta porque huele a chamuscao. Ostras, es que es fuerte. Claro, no tiene el reflejo de apartar la mano. No, es heavy. O sea, es un caso... No, yo viviría cagado. Claro. O sea, es verdad, o sea, si no sientes dolor, no sabes si estás bien o mal. Y todo eso viene de una mutación genética. Una mutación en un gen. Lo hemos comentado, pero una mutación realmente, ¿cómo se produce? Bueno, hay muchas formas. O sea, primero, una mutación que es el código genético son letras, ¿no? Más o menos. Entonces, donde un gen para que funcione correctamente es que exprese una proteína que hace que a lo mejor pues tengas funciones normales, ¿no? Entonces, para que se exprese X proteína, tú tienes que tener AGGC. Entonces, una mutación es que en vez de AGGC, yo tengo AGGA. Y ese cambio de una letra, pues me hace que yo, pues por ejemplo, tenga esa mutación, ese gen al dolor. Entonces, ¿por qué se provoca? Cada vez que se replica, o sea, mutaciones tenemos constantemente en nuestros, cada vez que se divide una célula hay mutaciones, hay errores. Lo que pasa es que la mayoría son insignificantes. Hay otras que son benignas y hay otras que son patogénicas. Entonces, por radiación ultravioleta, porque la división celular, errores de replicación, por contaminaciones, por alimentación, por sueño, por estrés, son los factores ambientales. Entonces, cuando se dice de verdad que el sol es mutagénico, es que el sol es mutagénico. Es mutagénico, hay que ponerse protección solar. Sí, claro. Sobre todo en la piel, que es lo que Claro, los melanomas, o sea, es una realidad. O sea, aquí hay algo que se dice mucho y es con las ondas de comunicaciones en general, sobre todo con las ondas del móvil. No, de verdad, o sea, pregunto. No, pero que me ha llegado la gracia esta del rumor del 5G que te transmitía. Sí, el 5G. Y además coincidió con las vacunas. Y con el coronavirus también. El coronavirus. Con los rayos ultravioleta hay mucho. Con las ondas telefónicas, no sé, no puedo hablar de esto. Dudo que haya evidencia científica de momento. O sea, yo creo que es un poco la conclusión. Pero radiación ultravioleta, sí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hacía prácticas en el poli, en los cubos estos de colores, provocábamos mutaciones en plantas poniéndolos en las neveritas estas de radiación ultravioleta, que son las mismas cuando nos hacemos las uñas. Sí. A ver, a menor intensidad, pero... Yo siempre recomiendo a la gente que se hace las uñas que se ponga factor de protección 50 para ir a hacerse las uñas. Porque al final estás ahí en una
Para secarte las uñas estás bajo la radiación ultravioleta, quiero decirte. Sí. Sería buen caso para estudiar, ¿no? O para investigar. Ya se ha visto algo. Ya se ha visto algo. Al final es la radiación que recibimos también por el sol. Claro. Por eso se recomienda que se pongan factor de protección. Pero sí que hemos de decir que es una radiación completamente distinta de las ondas telefónicas o de comunicación. Nada que ver, sí. Otra frecuencia. Claro, frecuencias ionizantes y no ionizantes. Sí. De hecho, yo recuerdo a un líder de 5G hablar sobre esto y creo que hablaba un poco de la frecuencia, que la frecuencia era tan grande claro, que no era nociva, quiero decir, que era que no imposible. interactúa con las moléculas. Efectivamente. Vale, wow, esto me ha dejado bastante chocado lo de las uñas. Estaba pensando en otros casos de uso de la radiación ultravioleta, aparte del ser cuando te das rayos, que te pones moreno, ahí imagino que también habrá cierto límite, ¿no? O cierto riesgo de... A ver, las intensidades no son las mismas, pero... Sí, pero si estás toda la vida dándote rayos, que cada año te das rayos, no sé. Claro. Y esto, para que la gente un poco lo entienda y nosotros también, repercute en la modificación del ADN de nuestros descendientes, ¿no? No, repercute en si va a células, suele ir a células somáticas, es decir, repercute en que te cambia a ti el ADN tuyo. Luego tú, al tener un gen mutado, si tienes un hijo con una persona, esto es el famoso caso de la fibrosis quística. Os lo explico muy brevemente. Hay mutaciones que tú puedes tener, pero estás sano. Tú puedes ser portador de fibrosis, pero tú estás sano y no se te espera que tengas fibrosis quística. Pero si te juntas con alguien que también es portadora y que es sana, de ahí hay un 25% de probabilidades que salga O sea, si la fibrosis quística es tener una A mayúscula, tú tienes A mayúscula, A minúscula. Eso es que eres portador, ¿lo entendéis? Si tienes A mayúscula, eres sano. Si eres A mayúscula, A minúscula, es que eres portador de fibrosis, pero eres sano. Y si tienes A minúscula, tienes fibrosis. Exacto. Si tú eres A mayúscula y te juntas con A mayúscula, aparentemente los dos sois sanos, pero cuando os juntáis tenéis un 25% de probabilidades de tener un hijo A minúscula. Exacto. Esto, yo cuando me enteré, me pareció muy heavy, porque es como, pues hazte un test para saber si eres portador de algo con tu pareja. O sea, que se llaman los test de portadores recesivos, pero la gente no se los hace. Yo desde que sé esto, si quiero tener descendencia, le diría a mi pareja, nos hacemos un test de portadores, a ver de qué enfermedades portas tú y cuáles porto yo. Que no coinciden, fenomenal. Claro. Pero si alguna coincide, pues... Claro. Pero ¿hasta qué punto es probable que alguien sea portador de ese tipo de enfermedades? Hay muchísimas fibrosis quísticas. O sea, bastante, en el mundo. ¿no? Ya, sí, eso me asusta. Es que creo que... me ha jodido, ¿eh? Quiero hacer un paralelismo un poco con el tema de las enfermedades provocadas por las relaciones sexuales, que yo creo que no somos conscientes de todo lo que hay detrás. Y es como una lotería, entonces... Sí, claro. Exacto. Sí, además a nivel matemático y todo es bastante parecido. O sea, exacto. Como si se dan ciertas condiciones, ciertas combinaciones, hay X probabilidad de que ocurra lo que sea. Cuando explicabas lo de la mayúscula, la minúscula, el 25%, es que me ha rememorado un poco a tus tiempos. Casi me pongo a ayudar de la genética mendeliana. Yo no sabía de qué estaba hablando. Era alucinante. Pero se ha entendido, ¿no? Más o menos. Sí. Es un juego de probabilidades. O sea, me ha parecido como lo de los grupos sanguíneos, ¿no? Un poco de si eres este grupo y este grupo, pues tu hijo es tal. Claro. Vale, pues te vamos a pedir otro caso, porque es que a nosotros nos flipan, ¿no? A mí me interesa mucho el hombre este que se ha hecho famoso en redes y que está como despertando bastante, como mucho gurú, porque también es como... Él también se ha convertido un poco en gurú de la salud, de la longevidad sobre todo, y es el caso de Brian Johnson, que es un señor que, bueno, pues su propósito en la vida es como no llegar a ser inmortal, pero bueno, ser lo más longevo posible. Él vive por y para... nosotros es que, bueno, Genotipia participa lleva la ejecución de un congreso, la parte científica del Longevity World Forum. Es un congreso que llevamos haciendo desde 2017. Es un congreso internacional sobre longevidad y calidad de vida. Y justo el año pasado lo trajimos online porque este hombre no viene físico. Y ostras, es que verlo es muy heavy, este hombre. Es muy fuerte. Se lo cree mucho, ¿no? No, pero es que está pálido, blanco, o sea, es que es heavy verlo. O sea, ya, eso iba a decir, al final es como... No, él se está dejando su vida. Es como está investigando consigo mismo para dejar legado, no tanto para vivir él. O sea, él piensa que va a vivir más también, pero no va más allá de que él viva más. Es como dejar el legado. Ese conocimiento. Es como hay otra muy famosa que es Liz Parris. ¿Habéis escuchado hablar de ella? Ni idea. Bueno, pues Liz Parris, que la hemos traído 2 veces al congreso y he estado con ella comiendo y me contaba su caso. Es una chica
que se inyectó su propia terapia génica. O sea, es muy fuerte porque esto no está aprobado por la FDA y se fue a Colombia para que le pusieron goteros con 2 genes modificados. Ella se quiso modificar sus genes con terapia génica. ¿Y qué es terapia génica, perdón? Vale, terapia génica es donde yo te he dicho que si tú tienes AGGC todo está bien, pero si yo tengo AGGA, tengo una enfermedad, vale. La terapia génica es entrar en mi ADN con unas tijeritas y donde hay esa A, vale, cortarla y pegar una C. Vale. Y entonces yo paso a tener AGGC. Esto, que parece ciencia ficción, ya se hace. Hay un caso de ceguera infantil que ya hay un tratamiento con terapia génica que ha revertido la ceguera en niños. Tiene que ser para cosas muy concretas de lo que falla es esta secuencia o estas letras. Si hay más cosas ambientales no puedes hacer nada, pero en enfermedades donde es muy claro que AGGC es una enfermedad fatal, quitas la C y metes la A, se ha revertido. O sea, hay niños que no veían y han vuelto a ver, han recuperado visión con esto. Esto es muy fuerte. O sea, sí, pues Liz se metió 2 genes. Quiso cambiarse el gen que hace que te cicles más y ella la tocas y está ciclada y la tía no hace casi deporte. Ostras. ¿Por qué dices que quiere aumentar masa muscular? No es por estético, por estar ciclado, es porque la masa muscular está asociada a mayor calidad de vida porque no te rompes, no te fracturas, no tal, ¿no? Por eso es tan importante el deporte. Y luego otro que hizo fue un gen que promovía que no se acortaran tanto los telómeros. ¿Habéis escuchado hablar de los telómeros? Muy rápido, los telómeros. ¿Sabéis lo que son los herretes en los cordones? Yo no lo sabía. Sí, la puntita. La puntita, pues yo lo llamo capuchón porque si no la gente no se entera. Los cordones tienen hilo y un capuchón al final, el herrete. El herrete es importante para preservar el cordón, ¿no? Sí, vale. Si el herrete se cae, ¿qué le pasa al cordón? Se va deshilachando hasta que ya no queda cordón. Los telómeros son el herrete de nuestros cromosomas. ¿Qué es el envejecimiento? Que los telómeros, conforme nos vamos haciendo mayores, el herrete el telómero se va cortando. Cuando se acorta, hasta luego, Mari Carmen, estás muerto, ¿vale? Pues mucha de la investigación en longevidad va para ver cómo podemos frenar ese acortamiento de telómeros o hacer que ese telómero... ¿Cómo se acortan los telómeros? Por eso yo siempre digo la importancia de decir, hay que comer bien, hay que entender el porqué. Es que una buena alimentación preserva más los telómeros. Una mala alimentación o ultraprocesados acorta los telómeros más rápido. Entonces, estas cosas son verdad. O sea, esto pasa a nivel biología molecular. Luego hay más cosas, ¿no? No sirve de nada comer bien y no hacer nada de deporte. Pero es que estas cosas son así, entonces... Sí, es que en ese aspecto creo que es como más complicado. Este podcast debería durar 4 horas. Disculpadme, porque perdón, pero es que me estoy quedando flipado. O sea, te estoy viendo la cara en plan de mierda, los telómeros. Joder, tengo que evitar comer ultraprocesado. No, es broma. Pero, no, evítalo. En todo lo que puedas. Sí, o sea, pero al final creo que es como más complicado de ver. Porque al final tú si comes ultraprocesados, la consecuencia directa que obtienes, que tú la ves y la sientes en tu cuerpo, es pues... aumento de masa de lípidos en tu cuerpo, no duermes igual. Pero te digo cómo acaba tienes todo menos eso. saciedad. Tienes más inflamación, tienes tal. Todas esas cosas, a nivel de envejecimiento, hay como 4 cosas muy resumidas: acortamiento de telómeros, inflamación crónica, que estés constantemente inflamado, esto es fatal para los radicales libres, el estrés oxidativo. Esto es por eso la importancia de dormir también bien y tal. Entonces, todo esto es porque la inflamación acaba haciendo también que se acorten los telómeros. O sea, todo está muy asociado a esto. La clave está en los telómeros. La clave está en los telómeros. No, hay más cosas, cómo preservarlos, claro. Cómo preservar los telómeros. Y es importante porque en los cánceres, ¿qué pasa? Que está súper activada la telomerasa. Entonces lo que hace es, en vez de que se mueren las células, hay muchísima cantidad de células. Por eso están intentando ver qué mecanismo del cáncer hace que los telómeros no se acorten, pero sí que te provoquen un cáncer. O sea, es que es una movaida importante esto. Madre mía, mi corazón. Yo me he quedado flipado, o sea, de verdad, con los telómeros. Algo me sonaba de haberlo... Yo no sabía lo que los era. telómeros es un must a partir de ahora, los telómeros. Está en boca de todo el mundo. Sí. No, a ver... Los herretes de los cordones. A mí me sonaba porque, joder, en segundo de bachillerato das 26 temas de biología. O sea, es que es una barbaridad. Entonces, en uno de esos 26 temas tienes genética y tienes que meterle... A mí si la gente se queda con que los telómeros son los herretes de nuestros cromosomas, yo ya estoy feliz. Y que los cuiden. Yo me quedo con cuidarlos. Con cuidarlos, hay que cuidarlos. Hay que darles mimo a los telómeros. Vale, pues hemos aprendido lo que son las mutaciones, hemos desarrollado un caso, hemos hablado sobre cómo preservar y qué causas, consecuencias, ¿no?, impiden ese desarrollo o el envejecimiento del telómero, ¿no?
No Bueno, sé. estábamos hablando de Brian Johnson, realmente, sí. pero nos hemos ido por las ramas que Sí. flipas, pero es lo que me gusta de este podcast. Claro, es así esto. ¿Qué hace él para cuidar sus telómeros? Si sabes algún protocolo o algo que realmente... Lo estuvo contando, no te sé decir exactamente, pero se está probando de todo. O sea, todas las cosas a nivel de senescencia, autofagia, hacer que las células, se lo está pinchando todo e inyectando todo, entonces está comiendo súper determinado porque para que la masa muscular, entonces claro, se está un poco sin querer Sí, que consumiendo. no todo sale bien, también No, no, entiendo. no, Es no. como forzar a tu cuerpo a Está forzando el procesos cuerpo al fisiológicos límite, y cosas sí, de esas. sí. Pero algo que sí que... O sea, alguna conclusión buena que podamos aplicar en nuestra vida. Algo que realmente digas, oye, pues mira, yo qué sé, cosas que también están muy de moda. El ayuno intermitente, la dieta keto. Este tipo de Pues cosas. mira, me sabe muy mal decírtelo, pero te lo voy a decir. El ayuno intermitente tiene cosas en cuanto a la longevidad y tal, sí. Pero la diferencia de hacerlo si eres sano o enfermo no es tanto. En alguien enfermo con problemas inflamatorios, el ayuno intermitente puede hacer que esté muchísimo mejor a nivel de inflamación. En alguien que está bien, pues el ayuno intermitente, pues sí, Sin más. puede... No, hay una diferencia. Es como si estás en el 8 puedes llegar al 10. Pero es que en otros casos, si estás en el 4 la diferencia, o en el 2, la diferencia es tener un 6. ¿Vale? Lo mismo con, lo siento decirlo, comer bien, deporte, sueño, no estrés, mindfulness. O sea, la diferencia entre no hacerlo y hacerlo es brutal a nivel de longevidad. O sea, la diferencia de no comer bien, no dormir bien, tener estrés, tal, o sea, es muy brutal. Ahora, cuando ya comes más o menos bien, haces deporte, tal, hacer más cardio, más fuerza, comer más tal o más... Bueno, es eso, estás en un 8, Sí. pues puedes llegar a un 10. Pero es que lo otro es estás en un 2 y puedes ser un 7. Entonces yo siempre digo, que sé que es muy fácil decirlo, yo soy la primera que me cuesta comer bien, dormir bien, no tener estrés, hola, soy emprendedora, estrés, pero de verdad que es mucha diferencia. Estas 4 tonterías que te dicen entre no hacerlas y hacerlas, hay mucha diferencia. Entonces no hace falta comer perfecto, pero sí unos mínimos de hábitos, no hace falta dormir 8 horas, pero sí que hay que tener interés en dormir entre 6 y 8 horas de verdad. O sea, dormir es fundamental para la regeneración de todas tus células y que pueda no afectar tanto a los telómeros, es fundamental. Entonces, bueno, hay cositas. Deporte, pues vale, no hace falta que lo hagas 5 veces al día, pero, chico, 2, no sé, o si una semana solo puedes un día, ese día, ¿sabes? Yo creo que en definitiva podríamos decir seguir el sentido común, ¿no? Un poco, yo siempre lo digo, sentido común. Te quiero preguntar también un poco por un hábito que es muy común, especialmente creo yo, esto también es una opinión muy personal, en las juventudes de hoy en día, el consumir alcohol desde una edad muy temprana, y no solo consumir alcohol, sino consumir un alcohol muy abundante. Sí, cantidades buenas. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser perjudicial? Es malísimo. Bueno, no te digo perjudicial, pero ¿realmente podría llegar a alterar, a provocar una mutación? No lo sé. Sí, claro. Es muy malo. La cosa es que el alcohol es la gran droga que es legal, ¿sabes? Esto se dice y parece, jiji, yo también me tomo cerveza, ¿sabes? Pero es que es muy malo. De hecho, una borrachera, para que os hagáis una idea también con lo del sueño, no dormir lo suficiente equivale a las neuronas que se destruyen con una borrachera. O sea, está al mismo nivel. Sí. Dormir poco y una borrachera. Y es fatal. Puede ser mutagénico, por supuesto que es mutagénico. O sea, es... Entiendo que también acorta la... Sí, porque esperanza provoca de también vida. mucha inflación. Sí. Lo que pasa que es el gran Sí, es que mal... a nivel social... Claro, Sí, a nivel social... Sí, yo creo que, o sea, estaba antes pensando también que es que vivimos en un mundo que hay que ser muy consciente de estas cosas porque por algún motivo nos vemos abocados, o no es que nos vemos abocados, es que si no eres consciente de ello, es mucho más probable que caigas en el lado malo de la historia, porque al final tú lo piensas, tú te levantas por la mañana. Desayunas, ¿qué desayunas? Pues la gente desayuna café con leche y a lo mejor con dulces ya. Pollería industrial, a primera hora de la mañana, lo primero. Y estábamos hablando de que el ayuno intermitente puede ser muy beneficioso. Sí. A mí toda la vida, bueno, de hecho ahora que hago ayuno intermitente, mi madre me sigue riñendo prácticamente a diario porque no desayuno por las ¿Cuánto mañanas. haces? 14 horas más o menos. Yo estuve un año con 16, 18. Sí, yo tanto no aguanto. Me lo noté mucho, me a empiezo a nivel de encontrar un poco mal inflamación, a nivel estomacal y ya pues... Ya, no, decido comer. hay que escuchar al cuerpo. Sí. Pero es verdad, pero claro, en una sociedad donde si estás en un bar con los amigos y en vez de una cerveza te pides un agua con gas, te dicen, uy, ¿qué te pasa? Claro. Pues ¿qué haces? Pedirte una cerveza, ¿sabes? Es que... Coges, La te presión vas a social. trabajar o trabajas en casa, que también está muy de moda,
Y es que si no eres tú el que te fuerza a decir, paro de trabajar y me voy al gimnasio, paro de trabajar y me voy a correr, no paras, sigues sentado en una silla sin moverte. Entonces al final, si tú no tienes esa conciencia sobre tu cuerpo, vives estresado porque al final te dedicas más al trabajo que a lo que te tienes que dedicar. No dedicas tiempo el tiempo que deberías a entrenar o mover un poco tu cuerpo. Te ves abocado a eso, a ese sedentarismo, a comer mal, a estrés, principalmente por la actividad laboral y porque no haces el deporte que te tocaría. Entonces es como una rueda en la que tú empiezas a girar cada vez más rápido y si tú no haces un esfuerzo por frenar esa rueda y a veces desatender ese trabajo o esas dedicaciones, esa ocupación que tú tienes, pues eso, caes en ese... A mí me gusta mucho aquí la anécdota que mi psicóloga alguna vez me la ha dicho para otros temas, pero me sirve para este, que es el de Ulises e Ítaca, ¿no? Como Ulises quería ir a Ítaca pero porque tenía su objetivo llegar, pero en el camino hay cantos de sirena, entonces nunca llegaba a Ítaca porque siempre los cantos de sirena, esos amigos, eso, qué pereza ir al gimnasio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Atarse al mástil del barco y así llegas a Ítaca. Sí. Y el atarse al mástil eso es concienciarte de qué quiero estar bien, pues a veces hay que hay que huir de esos cantos, que no es fácil, ¿eh? Ya. No es fácil, no es nada fácil. Sí, al final el problema es que vivimos en el mundo en el que tienes que hacer un esfuerzo activo Exacto. por cuidar tu salud. La presión social es enorme. Pero un último tema antes de que te podamos despedir, porque sé que tienes mucha prisa, sé que eres una invitada con un montón de compromisos y es lo que tiene, que este podcast tiene que estar acotado. Exacto, estar acotado. Me interesa muchísimo saber esta moda, no sé si es una moda actual, pero de hace ciertos años, hace relativamente poco, sí, que es el querer un hijo que tenga los ojos azules, que sea rubio, que, no sé, esté más fuerte, que esté un poquito más grande, que no sé qué. ¿Se puede alterar material genético de un embrión y modificarlo a tu gusto? ¿Se está haciendo hoy en día? Bueno, está el famoso caso del chino que cambió embriones para que no tuvieran VIH. Vale. Y lo consiguió, ¿no? Y esto fue un debate ético brutal. Se puede, o sea, a día de hoy hay algunas características que se pueden modificar. Entonces aquí, donde estamos en esta era donde todo es fácil y no es ciencia ficción, es que la ética tiene que estar por encima de la ciencia. Y esto lo tenemos que tener clarinete, porque si no se nos puede ir de las manos. Sí. Se nos puede ir de las manos. Y es un tema, yo cuando me enteré de esta noticia, por un lado dices, jolín, estamos hablando de un científico que está quitando el VIH a unos niños. Ya, pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otras cosas. Entonces, es un tema peliagudo, importante y ya hay muchas comisiones de ética, ¿no?, para ver todo esto, pero claro, al final, quien tenga acceso a esta tecnología y el conocimiento, como poder hacerlo, lo puede hacer. ¿Me explico? Totalmente. Sí, al final es lo de siempre, la tecnología la puedes utilizar para el bien, que en este caso pues es prevenir o quitar una enfermedad del código genético de un ser humano que no ha nacido todavía, pero que va a ser un ser humano, y posiblemente mejorar su calidad de vida, pero es que también lo que dices, pues puedes provocarle, puede haber negligencias, puedes hacerlo para hacer el mal. Entonces, sí, depende de las manos en las que esté, ¿no? Le dejamos la opinión, ¿no?, a la audiencia que haga una crítica personal, una crítica ética sobre este tema, que, bueno, todos los temas que nos has traído en esta mesa han sido súper interesantes. Yo creo que hemos conocido de buena mano no solo los temas en los que trabajas, sino también tu trayectoria profesional y cómo ha estado ligada al mundo del emprendimiento y al mundo científico de bueno, no tanto la investigación, pero sí la divulgación y la formación en este campo de la biotecnología y la genética, que es difícil de cohesionar estos dos mundos. Entonces, bueno, yo hasta este punto simplemente agradecerte que te hayas querido pasar por este podcast y le dejo la despedida. Sí, yo también agradecerte el podcast, que hayas estado aquí porque ha sido súper interesante. Yo creo que para mí el primero, esta masterclass de genética, bueno, y de todo este mundo que al final es pues súper lejano para nosotros, no nos dedicamos a ello, tampoco lo estudiamos en el colegio, quizá deberíamos al final, porque todo lo que hemos estado hablando de salud, todo lo que hemos estado hablando de cómo mejorar tu calidad de vida, pues al final viene, pues eso, radica en cómo funcionan estos mecanismos de nuestro cuerpo, y yo creo que al final es algo que, pues, como siempre decimos, que el conocimiento pues te hace ser más libre y mejor persona y
y pues una persona más consciente de lo que tienes a tu alrededor. Entonces por eso te agradecemos tanto tu presencia en el podcast como la labor que haces divulgando y enseñando a tanta gente. Gracias. Para su profesión y para la vida en general. Yo a partir de ahora cuidaré muchísimo más mis telómeros. Yo también. No sabía que los tenía y ahora pues ya los cuidaré. Así que nada, a vosotros también espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Estamos súper contentos de la charla que hemos tenido. Así que nada, nos podéis ver en redes sociales, nos podéis seguir tanto en TikTok como en Instagram, y los episodios completos y los debates un poco más cortados los podéis ver en YouTube. Y pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta luego.